Los recursos actuales a favor del dolor como Romay, la señora Suquería se recurre al paro en favor de Carlos Raúl Chorromuerto y el de Nuevo. Eso tiene recurrente en su Suquería. La labor del juez es una labor muy importante porque trata de hacer justicia aplicando la ley. Eso ya importa una combinación. Hay un concepto general de justicia, pero uno no puede dejarse llevar por ese concepto general de justicia solamente, sino que tiene que entender que está limitado por el marco de la ley. Pero aparte de ello, está limitado por los aportes que le hagan las partes. Entonces, yo al final tengo que remitirme a lo que se llama, ¿no es cierto?, el expediente, que hoy no se usa mucho porque estamos con tramitación virtual. Pero el expediente es, digamos, aquel documento donde se concentran todos los aportes, ¿no es cierto?, de las partes. Entonces, con eso trabaja el juez. Y a eso entonces le aplicamos la ley con la idea de obtener justicia. Partí como secretario de un juzgado de San Bernardo y prontamente fui relator de la Corte de Santiago. Desempeñé durante ese tiempo algunas suplencias en juzgado civil y penal y luego fui relator de la Corte Suprema, ministro de la Corte de Apelaciones y ministro de la Corte Suprema. Si alguien mira con un espíritu de síntesis de esta carrera va a decir que yo me pasé del primer al segundo piso en el Palacio de los Tribunales, ¿no es cierto?, de la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema. Es evidente que el Poder Judicial y la Judicatura han tenido una evolución muy grande. Evolución que tiene mucho que ver con la evolución de los tiempos y con la evolución de la sociedad chilena, que se abre a otros puntos de vista, a otras visiones, que tiene que considerar otras perspectivas. Ya hemos salido de un marco estrictamente formal a un ámbito en que estamos considerando cómo evoluciona la sociedad, cómo deben respetarse efectivamente los derechos de las personas y cómo debe respetarse también toda la normativa del derecho internacional. Hoy tendemos a pensar el derecho de una manera muy unitaria y muy global. El esquema de trabajo que tuvimos fue muy interesante porque algunos de nosotros actuaban, muchas veces me tocó a mí hacer una intervención explicando por qué el Poder Judicial se interesaba en esto, qué relación tenía con el derecho de acceso a la justicia y entonces ha dado como resultado un, llamémoslo así, pequeño código práctico que el juez puede tener sobre su escritorio y al cual recurrir para ilustrarse cuáles son las líneas fundamentales, por ejemplo, si le toca ver un tema de niños, un tema de violencia contra la mujer, un tema de pueblos originarios. Y luego la Corte de Apelaciones también tenía que proporcionar, por decirlo así, un ministro que hiciera también una exposición y buscar después algún juez del área que hiciera lo mismo y un externo. Y eso fue muy bien tomado por las Cortes de Apelaciones, ahí tuvimos una excelente respuesta, tuvimos toda una tarea de difusión interna dentro del Poder Judicial y con todos los organismos que trabajan con el Poder Judicial. Se trabajó un tiempo con niños cuyos papás o parientes más directos están presos y esos niños querían hacerle preguntas a los jueces. Y aquí tuvimos el salón con niños que vinieron a preguntarle a jueces de familia y a jueces penales por qué mi papá está preso, por qué no se preocuparon de contarnos a nosotros primero, qué sé yo, varias preguntas propias de la inquietud de niños y adolescentes. Y lo más emocionante fue ver a jueces y juezas dispuestos a contestarle a los niños en muy buenos términos y muchas veces muy emocionados. Hace un tiempo ya el Poder Judicial había cambiado su instructivo, ¿no es cierto?, su autoacordado sobre el régimen disciplinario. Entonces se fue percatando la Corte que era necesario avanzar un poco más hacia el respeto del debido proceso dentro del sistema disciplinario. Y para eso se formó una comisión que me tocó presidir,
que hizo todo un trabajo previo de encuestamiento, de conversatorios, etcétera, y en definitiva terminamos formulando un proyecto al Pleno que lo aprobó en la parte más importante, y enseguida, como propuesta también de esta comisión, estaba hacer la difusión. Y de nuevo, ¿no es cierto?, tuvimos que ir a todas las cortes del país e hicimos en cada una de ellas un seminario sobre el nuevo régimen disciplinario. Recibimos allá una cantidad impresionante de consultas. No son modificaciones sustanciales, pero siempre representan un avance hacia el debido proceso, en la medida que ello es posible en una cuestión de tipo administrativo sancionatorio y en la medida que lo permiten los medios disponibles. Y se ha tratado de garantizar lo más posible los derechos de los funcionarios que son sometidos a una investigación. Entonces se formó una comisión que en la práctica lo que hizo fue revisar un proyecto que habían presentado al Ministerio varios académicos, y que es un proyecto de perfeccionamiento del Código Procesal Penal para poder limar algunos problemas que existen y que se han detectado en la práctica y hacer más expedito el funcionamiento. Aquí entonces se optó por un trabajo colaborativo diferente. Se le dijo al Ministerio que nos mandó esto, ¿no es cierto?, mire, hay una comisión de los que se estima más especialistas, que son los que trabajan en la sala penal, y ellos han revisado esto, han hecho un trabajo, aquí lo tienen. Entonces el Pleno lo que hizo en ese momento fue decir, está cumplido el cometido que yo encargué, pase al señor Ministro de Justicia. Y entendemos que se siguió trabajando allá en el Ministerio de Justicia, y después, desde octubre del año pasado, han ocurrido muchas cosas, y eso seguramente estará esperando un mejor minuto para poder seguir. Para mí la vocería significó no solamente transmitir lo que el Tribunal Pleno en algunas ocasiones acuerda, sino que hacer una transmisión permanente de lo que es el Poder Judicial, de cómo trabaja, de cuáles son los procedimientos. A mí me asiste la convicción de que la ciudadanía tiene el derecho de ser informada y necesita ser informada. Entonces eso me da a mí la convicción de que se produjo una muy buena relación con el medio de los periodistas, y que ellos entendieron cuando yo estaba dando una opinión como representante del Poder Judicial y cuando, dentro del ámbito de la entrevista, daba una opinión estrictamente personal. Acepté la invitación a muchos medios para conversar, para explicar, y también sentí que los medios sintieron que esta relación había cambiado, era mucho más cercana, más fluida. Y yo aprecio que los jueces tienen muchas veces deseo de hablar. Entonces hace falta esta canalización y por supuesto la capacitación, ¿no es cierto?, que más que muchas veces una capacitación es la posibilidad de una conversación franca, de transmitir experiencia, de hacer incluso un poco de práctica de cómo hacerlo, ¿no es cierto?, porque no es algo a lo que estemos habituados. O sea, los abogados nos enseñan el derecho, pero no nos enseñan, por ejemplo, a alegar en una corte de apelaciones. Bueno, si se produce el conflicto en que los trabajadores reclaman porque el despido lo estiman injustificado, eso tendrá que ser resuelto por los tribunales de acuerdo a las vías normales. Ojalá que puedan prontamente tomar de nuevo su línea los juzgados laborales y fallar también prontamente estas causas, porque es una cuestión muy aflictiva para los trabajadores. Pero pienso yo que deberíamos en el futuro siempre pensar en que pueden ocurrir situaciones como esta, ¿no es cierto? Puede haber inundaciones, puede haber tsunami, puede haber terremotos. Es decir, esto se ve que está, y entre nosotros es bastante común, y las empresas muchas veces no pueden mantener a los trabajadores más allá de un mes sin tener ingresos. Entonces al final tienen que concluir. Entonces hay ahí una combinación de actuación de los tribunales que quisiéramos que fuera muy rápida, pero van a solucionar de acuerdo con la ley en este minuto vigente, y por otro lado un tema de políticas públicas. Creo que el tiempo fue bien aprovechado. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, desde luego. Siempre es posible que uno haya tenido una mala palabra o una respuesta no suficientemente oportuna, y por cierto que me excuso de eso porque fue absolutamente sin querer,
Pero el balance finalmente es positivo y por lo tanto yo tengo mucha tranquilidad, me voy muy tranquilo y espero ciertamente que el Poder Judicial siga cada vez progresando más en todas las áreas que son pertinentes que se aboque a ellas, ¿no? Pero también la satisfacción enorme de haberse empeñado lo más posible en las dos áreas que tiene esta actividad, en la área estrictamente jurisdiccional, que es una forma tan particular de ejercer el derecho, en que uno está resolviendo asuntos de otras personas y uno en definitiva va tratando de aplicar la ley, de hacer justicia lo mejor posible de acuerdo con esos antecedentes y con las propias luces de uno. Por otra parte, también una gran satisfacción por las cuestiones no jurisdiccionales en que me tocó intervenir, tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema, que me han dado a mí muchísimas satisfacciones y que han tenido efectos y repercusiones en las distintas Cortes de Apelaciones, y con motivo de las visitas que yo he realizado para los numerosos seminarios en que participé, he experimentado esa satisfacción de las personas que allí trabajan y que me lo han expresado con mucha elocuencia. Entonces a mí me produce también una gran satisfacción. Un agradecimiento muy grande a todas las personas con las que me ha tocado trabajar, desde los colegas ministros, jueces, el personal de secretaría, los profesionales, personal incluso de empleados. Todos en general han sido conmigo muy amables, han colaborado siempre, entonces yo estoy, la verdad, muy agradecido.